atollar cerca del río, antes que la noche cubra los barrancos del camino. Un arriero retrasado grita con celos de rabia: Hurria, mujer de los diablos, maldita mula cansada. Mientras descargan las mulas, en el polvo se revuelve. En sus almacenes Sol Naciente y Urban Fashion encuentra el más amplio surtido en chompas, chaquetas, conjuntos deportivos para dama, caballeros y niños. Tenemos plan Separe y crédito sin cuota inicial. Visítenos en el Centro Comercial La Convención Local 223 y Centro Comercial Plaza Real Local 103. Buenos precios y excelente atención en sus almacenes Sol Naciente y Urban Fashion. Centro Comercial Río Negro Plaza, donde encuentras lo que buscas. El Mercado Golanday, cómodo, seguro, económico. Productos importados, rancho y licores. Servicio de carnicería y legumbrería. Todo para la canasta familiar. Excelentes precios y buena atención. Servicio a domicilio en el teléfono 561-1586. Atendemos todos los días de 7:30 de la mañana a 10 de la noche. El Mercado Golanday, cómodo, seguro, económico. Plantas medicinales Nueva Vida. Encuentra aquí todo lo relacionado con plantas medicinales, productos naturales, esotéricos, riegos, velas y esencias. Visítenos en la Plaza de Mercado Local 60, teléfono 531-0641. La naturaleza lo hizo primero y lo hizo mejor. Plantas medicinales Nueva Vida. Floristería y Jardín Diseños. Arreglos florales para toda ocasión. Flores al por mayor y al detal. Servicio a domicilio a nivel nacional. Estamos ubicados en la calle de la Madera, teléfono 561-3338-614-5564. 45 años de experiencia garantizan nuestra calidad y cumplimiento. Recuerde, una bella expresión se hace con flores. Floristería y Jardín Diseños. Mientras descargan las mulas, en el polvo se revuelve. Amigos, sea este un excelente día para todos ustedes en este su programa Remembranzas de nuestra tierra, siempre con el arte, la cultura, la educación, la historia que se proyecta hacia el futuro con los temas, los personajes y todos los amigos que durante 17 años han pasado por este programa Remembranzas de nuestra tierra. Hoy extrañamos a Silvia, que no nos acompaña, en 8 días estará con nosotros nuevamente. Le damos un saludo muy especial y abrimos este extensivo saludo para todos ustedes, amigos televidentes de nuestro programa Remembranzas de nuestra tierra. Ustedes son nuestra razón de ser, amigos que están ahí esperando cada 8 días qué tema trae el cura para esta semana. Hoy traemos un tema bastante interesante, el tema de los derechos humanos, que ya les habíamos anunciado hace algunos días y hoy tenemos el propio para hablar de ellos. Y recordar nuevamente que no olviden a ese personaje insigne, don Alberto Agudelo, con que estuvimos hace 8 días, que hoy vamos a tener otras imágenes de él, algún tema musical, recordando nuevamente ese lugar donde estuvimos hace 8 días, mencionando 71 años de casados de una pareja de la vereda El Rosal, don Alberto Agudelo y su esposa doña Estefa Usme. Quiero compartir con ustedes algo que he estado estudiando por estos días y que me ha generado bastante satisfacción y sobre todo muchos milagros, porque mucha gente dice que Dios nunca le ha hecho un milagro. A nosotros nos hace milagros Dios todos los días. Empiece usted a ser agradecido con la vida para que empiece a recibir esos milagros.
¿O a usted no le parece un milagro por la mañana volver a abrir los ojos? Poder mover sus pies, mover sus manos. En estos días me encontraba en un parque, en el Parque de los Mártires, leyendo un libro. Se me sentó una dama que vende de pronto cositas por ahí en la calle, confites, dulces, y yo tenía ese libro en la mano y ella me leyó el título en voz alta: Agradece y genera abundancia. Dijo, qué interesante ese libro. Yo le dije, ¿usted cuánto tiempo dura o le incluye en la lectura? Y me dijo, es que la lectura es solamente para los ricos. Y le dije, ahí empezamos una conversación. O sea que ella se consideraba pobre, pero ya, tal vez pobre de aquí, de la cabeza, del espíritu, porque la pobreza es mental. Le dije yo, usted tiene tiempo para leer mientras está trabajando en la calle, lee. Le hablé de ese tema. Le dije, ¿se considera una persona pobre? Me dijo que sí. Entonces le empecé a decir, ¿cuánto valen sus ojos? ¿Cuánto valen sus oídos? ¿Cuánto vale su cerebro? ¿Cuánto vale sus pies? Todos los dones que... Cuente sus dones. Entonces a eso lo invitamos. Pam Grau se llama la autora de este libro, Agradece y genera abundancia. Aprenda a ser agradecido, cuente todas las cosas por las que tiene que agradecer y se va a dar cuenta que a Dios tiene muy poco que pedirle. Bueno, ese es un tema que quería darles en esta primera entrada del programa, y como decíamos al inicio, que vamos a hablar hoy con John Jairo Serna Sánchez, un profesor de la Universidad Católica de Oriente, sociólogo y un excelente orador, diría yo, una persona que tiene bastante fluidez verbal, sobre todo con el tema que maneja. Aquí vamos a disfrutar, amigos televidentes, yo creo que en este y en el próximo programa disfrutamos de una sabiduría que va a mover conciencias. Usted se va a dar cuenta de la cantidad de cosas que de pronto desconoce y que no aplica, que de pronto cómo le manejan a usted su conciencia. La politiquería de la que él se refiere a una cosa muy diferente a lo que es la poliética, que es la ética del pueblo. Por eso también dice por acá una frase de este libro, El Manual de la Tolerancia, de Héctor Abad Gómez, que también lo vamos a tocar en esta entrevista. Él hablaba mucho de ese verdadero servicio que debe prestar un verdadero político a una comunidad, pero hoy en día se volvió todo emocional. Ya para estos tiempos vienen otras elecciones presidenciales, Cámara, Congreso y toda esa cantidad de cosas, y la gente vuelve a salir, los políticos vuelven a sonreír, vuelven a palmetear el pueblo, le manejan la emoción y le consiguen su voto. Y después el Alzheimer que sufre toda esta cantidad de personas porque no se vuelven a acordar de esas personas que somos nosotros, el pueblo. Aquí vamos a hablar que tenemos derecho a decir sí y tenemos derecho a decir no. Tenemos derecho a decir no estoy de acuerdo con este gobierno, no estoy de acuerdo con X o Y concejal, con X o Y alcalde, la situación que se está manejando en mi municipio, en su región. Todo eso es un derecho que nosotros tenemos, el derecho a protestar y a proponer. Por eso hoy es un tema bastante especial, y este programa es una ventana que abrimos para todos ustedes para llevar arte, cultura, educación, despertar conciencia y sobre todo combatir la terrible enfermedad que se llama la ignorancia. Por eso les invitamos a ver este programa, a estudiar y a conocer sus derechos. Bienvenidos a este su programa Remembranzas de nuestra tierra, que mantiene vivas tus tradiciones. Mientras descargan las mulas, en el polvo se revuelve. Y lo prometido es deuda, y aquí estamos con John Jairo Serna Sánchez. Él es sociólogo y profesor de la Universidad Católica del Oriente. Ya les había mencionado así a algunos programas que íbamos a tocar este tema de los derechos humanos, y hoy lo tenemos acá en el programa Remembranzas de nuestra tierra. Bienvenido a este espacio, John Jairo. Oscar, mucho gusto. Para mí es bien importante poder sentarme a conversar con la gente de Río Negro, con la gente del Oriente Antioqueño y por qué no decirlo del mundo, sobre un tema tan importante como el de los derechos humanos. Un tema que hoy tiene palpitante actualidad, como ya lo podremos conversar en este ratico de encuentro. Qué bien. Vamos primero con una parte de lo que es esa chiquita biografía de nuestros personajes. ¿Dónde nació John Jairo? Yo soy hijo de Río Negro. Me ha correspondido desde 1961, ya nació un bello niño que prestaban allá para los pesebres en las casas vecinas. Hijo de Maruja Sánchez, una viejecita muy bella hoy, todavía por fortuna con nosotros.
Ella hija de un profesional, Mario Sánchez el Cabezón, un veterinario de primer nivel, un hombre intelectual con mucha línea de reflexión, de estudio, de trabajo, y de Samuel Serna, gallego, mi papá. El hombre muere temprano, yo era un bebé, un niño muy pequeño cuando él falta, y en ese ejercicio de ver crecer a Río Negro y ver el desarrollo de Río Negro, nos fuimos moviendo por muchos escenarios, entre otros yo jugaba fútbol en la calle, Oscar. ¿En qué barrio? Callejeando ahí por la zona del antiguo Matadero donde me crié. Y eso tumbábamos puertas y hacíamos goles y jugábamos campeonatos interbarrios y yo hacía hasta autogoles y todas cosas. Y era un escenario muy interesante porque era el Río Negro tranquilo, el Río Negro maravilloso, frío, que nos acostumbramos. Hice mi formación básica allá en la escuelita Julio Sanín, Liborio Mejía, quinto de primaria. Nos fuimos a la Industrial Santiago de Arma, hicimos el bachillerato. Pasamos a la Universidad Autónoma Latinoamericana a hacer sociología, luego al CINDE a hacer una maestría en educación y último tuve la posibilidad de hacer un doctorado en filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana. Qué bien. Y cuando uno está, por ejemplo, en la juventud, un muchacho de 17, 18 años con ganas de entrarse a la universidad ¿y cómo hace para definir qué es sociología y por qué estudiar ese tema? ¿Qué es eso? Es un ejercicio bien interesante de contarle a la gente de remembranzas de nuestra tierra. Yo soy un muchacho que tiene la expectativa de hacerse ingeniero, de hacerse profesional en las áreas de las matemáticas y de la producción. Hice mi formación en la industrial, en mecánica, la modalidad, pero me encontré en el camino con experiencias muy interesantes de trabajo con jóvenes, hombres y mujeres, trabajo masivo en lo que es la pastoral juvenil de la Iglesia Católica. Tuve la oportunidad de encontrarme profesores deslumbrantes de historia en la industrial. Tuve la oportunidad de empezar a leer a García Márquez. Mi primera obra y leída y trabajada fue 100 años de soledad. La profesora me dijo que si no estaba pasteleando, que si uno lo había copiado de algún lado. Para ese tiempo pues no había posibilidad de copy y pegue, no había nada de esas cosas. Pero sí había la posibilidad de encarretarse uno con la lectura y viajar y dejarse traspasar por ella. Y dije, no, lo mío son las ciencias sociales. Y eso fue lo que me llevó al giro, un primer giro en la vida que agradezco mucho con todo lo duro que es esto, porque sin duda alguna el tema de lo social, el tema de lo humano es bien complejo, hay mucho dolor y mucho sufrimiento, pero tiene validez, tiene sentido para uno como persona poner su proyecto individual al servicio de los otros. Bueno, entonces alguien, para ser, por ejemplo, un defensor de los derechos humanos, no necesariamente tiene que ser un sociólogo, un abogado, cualquiera puede ser un defensor de los derechos humanos siempre y cuando conozca el tema, ¿ok? Si hay sensibilidad. Sobre todo si hay sensibilidad. Si hay sensibilidad. Por ejemplo, en Antioquia es muy llamativa la Escuela Nacional de Minas. Y en la Escuela Nacional de Minas de la Universidad de Antioquia se crea un asunto tan importante como una generación de hombres y mujeres magníficos que se metieron al tema político, al tema social, al tema infraestructural, al tema del desarrollo de los pueblos, siendo ellos ingenieros de minas. Es decir, eso habla de la posibilidad que tenemos todos, si desarrollamos esa beta y esa sensibilidad, de hacer un compromiso serio por el cumplimiento del derecho y de los derechos. ¿Cuál es el área que maneja como profesor en la Universidad Católica? En la Universidad Católica de Oriente yo me muevo con las áreas de las humanidades, todas, empezando por antropología, moviéndome por el tema de la ética general y profesional, pero me encanta trabajar sobre todo el tema de teoría del conflicto social con la gente de derecho, la historia de las ideas políticas, para dar un pasón grande por la historia de la humanidad desde la teoría política. Me fascina, por supuesto, la metodología de la investigación, poder encontrar las verdades, poder trabajar en torno a
derrumbar mitos, a moler, como dice Nietzsche, los ídolos con el martillo. Nietzsche, el filósofo del martillo, es una cosa bien interesante porque le permite a uno encontrar más allá de la aparente evidencia que existen verdades que hay que descubrir y que esas verdades siempre nos darán mayor libertad, nos harán más libres, nos harán más capaces de lograr lo que tenemos dentro como individuos y como colectivo. ¿Usted se ve en un futuro de pronto ocupando un cargo público, siendo un político, por ejemplo, un concejal, alcalde, diputado? No me han faltado las ofertas, Oscar, no me han faltado las ofertas, por fortuna. Desde que estaba terminando mi bachillerato, me llamaron a entrar a las filas de un grupo político X. Y yo les dije, hombre, no es mi interés en este momento. Me han seguido coqueteando, me han seguido haciendo ofertas. Hasta hoy no he dado el paso. Yo creo que la política y que el trabajo con las comunidades no necesariamente conduce a que uno tenga que figurar ahí en el plano del Estado, en el plano de la organización social que controla esto. Al contrario, es posible que uno pueda tener algunas libertades que le permitan, en particular desde la academia, tomar distancia para poder criticar mejor, para poder visualizar mejor y no tener los amarradijos propios de esas instituciones del Estado que no siempre son las más aptas a la hora de satisfacer los criterios mínimos de verdad, de libertad y de objetividad. Vamos a comunicarle un poco a los televidentes acerca de los derechos humanos, que de pronto muchos mencionamos todo ese tipo de temas, pero no tenemos amplia claridad qué son, cómo se generaron y cómo empezaron a regir en el mundo, por ejemplo. A ver, yo haría una mirada muy rápida, un paneo que llamamos en la universidad, y en este caso en la Universidad Católica de Oriente, de ese tema de los derechos humanos. La humanidad siempre ha estado inquieta con el tema de los derechos. Y yo sostengo, por ahí hay un video, Oscar, que además valdría la pena que lo viera la gente, de la forma como se alzan los esclavos en Roma. Espartaco. Espartaco, sí. Espartaco es un hombre muy capaz, muy crítico de lo que estaba pasando en Roma, y levanta una revolución y donde todo se convierte en Espartaco. Y hace toda una resistencia a él, y su gente lo toma preso, las legiones romanas, y cuando lo van a sacrificar, a crucificar, le preguntan a la gente quién es Espartaco, y se levantan uno a uno, y Espartaco soy yo, y Espartaco soy yo, y Espartaco soy yo. Y todo el colectivo el poder de un empieza líder diciendo, yo soy el líder, yo soy el que responde, yo pago con mi vida el atrevimiento de ser Espartaco. Ajá. Yo creo que desde allá hay una luz importante de resistencia y de oposición, pero también sobre todo del tema comunitario, del tema colectivo. A mí me parece muy importante llamar la atención hoy, siglo XXI. Yo no leo tradicionalmente las verdades de la antigüedad como un asunto que se queda ya en el pasado, sino como un asunto que está en el presente y que explica el presente. Eso lo llama un autor que quiero mucho, Michel Foucault, genealogía. Leer desde el presente, desde las problemáticas que hoy en día tenemos, ese pasado, para intentar entender este presente y transformarlo. Yo le diría a Río Negro, le diría al Oriente Antioqueño, que la tarea que tenemos hoy es ser ciudadanos espartacos, ser comunidad individualmente considerada, con capacidad de decir, yo no estoy de acuerdo con esto, porque lesiona al colectivo, no a mí. O sea, la frase es muy simple, Oscar. Cuando hay para todos, hay para mí. Ajá. Pero cuando no hay sino para mí, ya hay un problema. Uh-huh. Entonces habría que llamar a la gente a que se reconozca como sujeto de derecho y a que sea capaz de organizarse colectivamente para demandar que esos derechos se cumplan. Porque además es claro también, Oscar, que los derechos no son una dádiva, no son un regalito que nos hacen, no. Los derechos tienen que ver con conquistas que los pueblos tienen, y esas conquistas tienen a su vez que mantener la cabeza erguida de los ciudadanos para que digan,
es que yo soy digno, es que yo soy persona, es que yo valgo y por lo tanto tengo derecho a la vivienda, tengo derecho a la salud, tengo derecho a la educación, tengo derecho a la recreación, tengo derecho a la alimentación Libertad de adecuada y expresión. pertinente en unos de los conceptos que tienen los derechos humanos. Pero en otros niveles de los derechos humanos viene el tema expresión, viene el tema cultura, viene el tema Libertad de culto, de creencia. organización, creencia, ideología, partido político, religión, para llegar después a lo que llamamos derechos de tercera generación, que son los derechos de la tierra, del aire, del agua, como los derechos del medio ambiente sano, que nos dan la posibilidad de desarrollar una vida con altura, con dignidad. Río Negro hoy está sufriendo una serie de transformaciones muy fuertes y yo vuelvo a Espartaco para decir, ojo, que nos toca estar pendientes porque podemos terminar siendo extraños, foráneos de nuestro propio suelo, foráneos de nuestra propia tierra. Y aquí, por distintas vías, mucha gente está pensando en que va a vender su propiedad y le va a tocar irse. Y la remembranza de la tierra no es un asunto solamente romántico, Oscar, sino un asunto de arraigo, de defensa, de autonomía y soberanía territorial. Nosotros somos los ciudadanos de Río Negro. Y si con nosotros no cuentan, y en cambio sí nos ponen impuestos y servicios públicos caros y más caros cada vez, y la gente está viéndose sometida a tener que vender y a irse, eso es muy serio y tenemos que estar pendientes de ese tipo de cosas, y eso lo puede decir uno desde la universidad más fácilmente que desde el Consejo Municipal. Así es. Por eso te estaba diciendo ahora que el lugar de la academia, el lugar de la universidad es un lugar privilegiado para uno poder tener una mirada de lo que sucede, una mirada no hipotecada, no vendida, sino una mirada lo más libre posible y efectivamente ofrecerla a las comunidades, porque el derecho es un asunto que se cultiva, se aprende y se ejerce. Eso no se da por generación espontánea. Entonces, ahí en su casa hoy, usted viendo el programa, conversando con sus parientes y amigos, vale la pena que devuelva el cassette un poquito y revise cuál es la posición que usted tiene, su gente, frente a lo que nos está pasando, porque eso que nos está pasando es de nosotros. Es que hay algo bien especial, o especial no, que me parece a mí demasiado falta de dignidad, por ejemplo, que yo oigo que la gente lo aborda a uno como presentador de un programa, como periodista, y la gente acude a uno, hombre, ¿qué hacemos al respecto? Los impuestos tan caros, pero la gente le llega el impuesto y sale corriendo a pagarlo. Entonces no hay una resistencia frente a eso. Aquí en la universidad hicimos, me acuerdo mucho, fue muy lindo con unos estudiantes de Derecho, un artículo para publicar en revista. Y ese artículo se llamó Desobediencia Civil, Resistencia Civil. Y ahí nos valimos de un par de genios. El uno, Henry David Thoreau, el gran gringo, hacedor de esa propuesta filosófica de desobediencia, de resistencia, y luego Fernando González, el de nosotros. El filósofo. El de allí de Envigado. Y Fernando nos dice, señores, es que uno de los derechos humanos importantes es el derecho a desobedecer. Es correcto. No desobedecer A por no estar desobedecer. a no estar de acuerdo. No resistirse por resistirse, ni mucho menos acudir a la violencia. Entre otras, Henry David Thoreau es de los pensadores de los que parte Gandhi, nada menos. Imagínese. Es la resistencia, es la posibilidad de decirle no a los poderosos, pero sin necesidad de acudir a la fuerza, sin necesidad de entrar en la guerra. Colombia viene viviendo, y vale la pena, Oscar, hacer ahí alguna mención al tema del post-acuerdo. Gentes que están viendo el programa, yo tendría que decir que no estamos de acuerdo con decir que estamos en el post-conflicto. No, estamos en la fina del conflicto, creo yo. Y eso lo conversamos mucho en la Mesa de Derechos Humanos, donde tenemos la posibilidad de poner en escena todo lo que pasa en el territorio del Oriente antioqueño. Nosotros tenemos la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria de Oriente, la acompañamos desde la Universidad Católica, y en esa mesa llegan
todos los temas de región y se convierten en asunto de reflexión y de trabajo para devolver acciones, para devolver compromisos, para hacer denuncias, para publicar alertas tempranas frente a lo que esté pasando, bien grave o no, la posibilidad de ir incluso a terreno a visitar algunas cosas o de realizar, como lo estamos realizando ahora último, de mucha frecuencia, sesiones descentralizadas de mesa. Ir al pueblo allá, a reunirnos con las autoridades y con las comunidades, a ver qué es lo que efectivamente está pasando, para conversarlo y para intentar atenderlo, porque es que aquí no hay en este momento posconflicto. Aquí están llegando grandes capitales, intereses poderosísimos del orden mundial, capital del orden nacional, combinado, y parece ser que los grandes perdedores son las comunidades, porque ellas están asentadas donde van a hacer una represa, donde hay que pasar no sé qué línea turística, donde hay que poner una reserva forestal para no sé qué cosas, donde hay que hacer una segunda pista de Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Y entonces uno dice, esperen señores, es que los derechos humanos son primero, pero los derechos humanos de la mano de los derechos del ambiente. Y aquí el tema ambiental en el oriente antioqueño está siendo objetivo económico para beneficiar a grandes poderosos, pero en contravía de los intereses de los nativos, de los habitantes. Río Negro es una de las muestras, pero eso está pasando en todo el territorio regional. Yo diría que es una de las características de esto que llamamos el capitalismo mundial, que nosotros en Remembranzas de Nuestra Tierra tenemos que mirar, porque es que la remembranza del pasado no es simplemente un asunto que se queda en el ayer, sino una remembranza que se proyecta al futuro. Y en este futuro, Oscar, el programa que vos estás orientando para Río Negro, pues tenemos unos retos muy grandes, porque para llegar a tener un futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, necesitamos la posibilidad de tener un presente lúcido, un presente con recordación, con enamoramiento de lo que somos, para poderlo defender. Sabias palabras de nuestro profesor John Jairo Serna Sánchez. Vamos a contarle también a los televidentes algo así chiquito. ¿A qué le debemos nosotros los derechos humanos? ¿Cómo se generó los derechos humanos? ¿Dónde nacieron? Y en Colombia, ¿quién fue ese líder que dijo, bueno, esto se tiene que cumplir y este es el idioma en que hay que trabajarlo? Por allá hubo un loquito muy interesante, Juan Sin Tierra. Por allá, uno de esos mitos maravillosos que tenemos en el pensamiento. Yo no sé si existió o no, yo creo que sí. Y Juan Sin Tierra peleaba y le daba a los campesinos la posibilidad de tener tierra. Y hacía revolución y eso hay pues caricaturas y programas hasta muy chéveres para los niños que cuentan esa historia del príncipe Juan y de sus grupos y de sus acciones en el bosque. Y bueno. Mientras descargan las mulas, en el polvo se revuelve. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. La educación es un derecho. Podemos exigirlos, debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo, derechos humanos para vivir en paz. Estás viendo
Remembranzas de nuestra tierra. Bueno, y con este tema de los derechos humanos y también los derechos del hombre, pues vamos a dar aquí una notica también histórica y cultural que desde la escuela nos enseñaron. Antonio Nariño fue uno de los, el precursor de los derechos del hombre cuando hizo la traducción del francés al español de este tema, que también nos está comentando en esta entrevista John Jairo Serna acerca de todo este tipo de situaciones que debemos de conocer, no desconocer que tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la educación, a la salud, como él nos lo ha estado mencionando, y sobre todo una cantidad de cosas que también tenemos que conocer. Tenemos unos derechos, pero también tenemos unos deberes, que hoy en día a los jóvenes les gusta mucho decir, y es que yo tengo los derechos y ya conozco mis derechos, pero se olvidan los deberes. Alguna vez hablábamos también de un tema que mi papá mencionaba mucho, y que es un consejo que le damos a muchos padres. Si usted quiere que su hijo tenga los pies sobre la tierra, póngale una responsabilidad sobre sus hombros. También esos derechos y esos deberes empiezan en la casa, por eso es una estructura de una sociedad, de una gran célula que se llama la sociedad, donde se genera en la familia, porque es que uno es lo que aprendió en la casa, allí están los valores, la ética, el respeto, la responsabilidad, la honradez, una cantidad de situaciones que son las bases para que una persona sea sabia y que además también sea buena, como dice Héctor Abad Gómez en un párrafo que dice por acá. El mero conocimiento no es sabiduría, la sabiduría sola tampoco basta, son necesarias la sabiduría y la bondad para enseñar a gobernar a los hombres, aunque podríamos decir que todo hombre sabio, si verdaderamente lo es, también tiene que ser bueno, porque la sabiduría y la bondad son dos cosas íntimamente entremezcladas. Aquí incitamos mucho e invitamos mucho a que usted se vuelva sabio. La sabiduría es lo que le muestra a usted una lógica para vivir en la vida. Temas como los que estamos tratando en el día de hoy con John Jairo, que él nos enseña que uno debe sentir las necesidades de uno, verlas también en sus semejantes, en sus familiares, en sus vecinos, porque no podemos ser indiferentes, tenemos que ser tolerantes, manejar una cantidad de situaciones que nos hacen mejores seres humanos, y que ese es un galardón que yo creo que ninguna universidad lo entregan, y que muchos vamos en aras de conseguir ese gran diploma. Se llama el diploma de ser una excelente persona, de ser buena persona, y aquel que es buena persona pues genera una irradiación o una radiación muy bonita, genera un radio de acción y un magnetismo que atrae lo que está entregando. Si es agradecido, pues el cosmos es agradecido con su merced. Si su merced le da a otras personas la mano, le ayuda, un consejo, una palabra, un dinerito para ayudarle a suplir una necesidad, otro le va a extender la mano a su merced. Así es de sencilla la vida, simplemente es llegar a ese tema, esa tolerancia, esa fraternidad de la que nos habla John Jairo, esa libertad y sobre todo una palabra importantísima, el respeto. El respeto de tolerar y de aceptar al otro como es, sea de cual o tal religión, sea de cual grupo político, sea de su creencia que tenga. Ese respeto es el que debemos de generar desde aquí. Empezar por respetarnos a nosotros mismos, empezar por amarnos a nosotros mismos, como dice Federico Nietzsche en el libro Así hablaba Zaratustra, para que usted pueda empezar a amar a los demás y convertir ese gran legado en una ley, en una disciplina, aquel que dejó el sabio de Galilea. Ama a tus semejantes y trata a tus semejantes como quisiera que te trataren a ti. Esto es Remembranzas de nuestra tierra, arte, cultura y educación, y sobre todo con temas de interés que mueven masas y despiertan conciencias. Mientras descargan las mulas, en el polvo se revuelve. Pero ahí más importante que eso fue la Revolución Francesa. De ahí se generaron los derechos De ahí humanos. arrancan los derechos del hombre. Los derechos del hombre. 1789. Muy particular, en esa revolución de los derechos del hombre no aparecían las mujeres. O sea, esas eran solo para el hombre. Era solo para el hombre. machismo, por Es decir, encima. el machismo se ha mantenido, todavía hoy yo creo que esa vaina está vigente, incluso el sexismo y el feminicidio mantienen su vigencia en este país y en esta cultura misma que hay que cambiar, por supuesto, y eso se cambia desde la pedagogía y la educación y desde una claridad en derechos de ella como ser humano, de ella como sujeto político. El hecho es que en la Revolución Francesa
hay toda una manifestación de los derechos del hombre y nace una sociedad que apuesta más por la libertad y la igualdad y la fraternidad, los tres principios de la Revolución Francesa: igualdad, libertad y fraternidad. Esa igualdad, libertad y fraternidad sesgadas. El sistema social capitalista le apuesta a la libertad, pero se le olvida la igualdad, se le olvida la fraternidad. El socialismo, que hoy en día está de capa caída, le apuesta a la igualdad, pero se le olvida la libertad y la fraternidad. Nosotros hoy tendríamos que decir, ¿y por qué no le apostamos a la fraternidad, hombre? Hagamos un ejercicio de revolución de la fraternidad, de la solidaridad, del encuentro con el otro y de construir comunidad como sentido de vida. Vale, hacer ese ejercicio. Vuelvo con el concepto. Si hay para todos, hay para mí. Pueden matar las flores, pero no pueden matar la primavera. Pueden pasar muchas cosas, pero no pueden acabar con el espíritu humano, libre, igualitario y fraterno, sobre todo fraterno. Luego se dan una serie de cambios, transformaciones. Arranca, doy un trancón, un salto grande. Viene el siglo XX, arrancamos con guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, y producto de la Segunda Guerra Mundial viene la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esa declaración de 1948, con muy poquitos artículos, dice para dónde tiene que ir la humanidad. Y ahí hay una línea de futuro, una remembranza de lo que somos, pero hacia el futuro, diciendo vamos a trabajar por los derechos humanos en su integridad. Esa Declaración de Derechos Humanos del 48, después de la guerra, reacción para que la guerra no se repita, parecido a lo que estamos haciendo hoy en Colombia, acuerdo para el posconflicto, buscando que por la vía de la verdad, de la justicia y de la reparación, lleguemos a la no repetición. Vaya objetivo interesante, Río Negro, despertemos. Ese es un escenario maravilloso de futuro, como el que se propuso la humanidad con los derechos humanos, que nosotros podemos de alguna manera trabajar ahí donde estamos, en nuestra cotidianidad, con nuestra gente, en nuestro vecindario, en la acción comunal. El hecho concreto es que esa declaración del 48 después ha sido enriquecida por otras manifestaciones y han venido las luchas por los derechos del ambiente, por los derechos de la mujer, por los derechos del niño, y en el 68 vino una gran declaración para hablar de los derechos del ambiente, los derechos de lo que llamamos los DESC, derechos económicos, sociales, culturales, que nosotros ahora decimos DESCA, porque le ponemos la A del tema ambiental. Río Negro todavía tiene árboles, pero entiendo que están pensándose en orden al, comillas, desarrollo, desarborizar el Río Negro. Dejarlo sin... Espérate a ver, señor de planeación municipal, señor alcalde, señores que están haciendo aquí este desarrollo, ¿y esto qué? ¿Cuánto tiempo se demora un árbol? ¿Y si va a pegar? ¿Y si va a generar las condiciones que necesitamos para respirar, para caminar? Río Negro es un municipio caminador, yo soy un hombre muy caminador. Estas posibilidades que ofrece Río Negro, hay que cuidarlas. Así y no simplemente se le tienen que entregar al mercado para que se compren y se vendan. Entonces, el tema de los derechos tiene que ver con eso, Óscar. Un proceso de humanización permanente que hoy, y te doy ese insumo muy duro además, es de lo poquito que se mantiene en pie para poder criticar lo que está haciendo el gran capital y lo que está haciendo el poder en el mundo. Pareciera que otros discursos han entrado en declive. Hoy se habla de la posmodernidad y pareciera que queda muy poco para buscar desde dónde construir otra cosa. Pues el escenario es los derechos humanos. Un escenario maravilloso para tener desde dónde pararnos, desde dónde ubicarnos, para decir, como dice otro amigo muy querido, Humberto Maturana, para decir sí cuando es sí y no cuando es no. ¿Está de acuerdo con los derechos humanos? ¿Respeta los derechos de la mujer, del niño, del anciano, del ambiente? Sí. ¿Viola eso? No. Y esa libertad de poder decir sí o no es la libertad ética. Óscar,
el tema de los derechos humanos es un tema profundamente ético y político en el buen sentido de la palabra. Lo verdaderamente político, el interés común, no lo politiquero. Ajá. No la política de la intriga del partido, de los proyectos, de la compraventa de intereses a propios. contravía de lo popular, a contravía de lo que la gente necesita. Me parece que en eso vale la pena hacer una remembranza importante entonces sobre los derechos, por lo que hemos dicho, Oscar, es que esta vaina no te la da la crianza solita, esta vaina hay que aprenderla, que hay que hacer un ejercicio pedagógico serio, y habría que mirar, Oscar, si en algún momento podemos hacer un programa un poquito más tranquilo, más detenido sobre algunos asuntos de los derechos humanos para la comunidad, incluso por fuera del programa de televisión, hacer algún trabajo de educación para saber qué es lo que está pasando con este país, para saber qué es lo que se está moviendo de fondo, porque es que a mí se me ocurre que el tema de la paz es un tema que debería traspasar todos los intereses y todas las miradas partidistas y demás, y llegar a pensarnos más como colectivo, con la posibilidad de generar expectativas y desarrollos humanos. Yo soy abuelo, maravillosamente soy abuelo. Yo soy papá de mellizos. El hijo está por Europa haciendo ya su postdoctorado, muy elegante el mono. Tengo una hija maravillosa, trabaja en Avianca y esa hija me hizo abuelo. Tengo una Gabriela. ¿Lo puso a volar? Me puso a volar, me tiene matado. Y tengo una Gabriela de 2 añitos, tengo una niña hija que estudia en el colegio de la Presentación de 10 años. Y yo pienso, hombre, es posible que a este par de niñas les toque un país un poquito distinto. Y se están dando los pasos. Yo estoy muy contento de saber que incluso se han llegado a cosas tan interesantes como que el jesuita Francisco de Rú siente a las FARC, los duros de las FARC y los duros de las BACRIM, de las AUC, a conversar a ver cómo hacemos la paz. Sería algo interesante. Hombre, eso hay que mirarlo más despacio y hay que decir, y mientras tanto, ¿cómo conversamos aquí? ¿Cómo traemos a la geografía, al territorio del municipio del Oriente ese tema y buscamos las posibilidades de que todos nos enteremos, de que todos nos comprometamos para abrir otros escenarios de futuro distintos a esta lucha absurda que la llamamos guerra y violencia o que la llamamos división, exclusión y expulsión del otro? Muy interesante. ¿Qué dirán nuestros amigos televidentes? Pues aquí está el resultado de un hombre que se ha preocupado por el estudio, por el manejo de las sociedades, la sociología. Todo requiere de un estudio exhaustivo de lo que él ha hablado hasta el momento. Y hoy nos encontramos también, hay un común denominador en esta entrevista y en este encuentro con John Jairo, que es un autor que se llama Héctor Abad Gómez, El Manual de la Tolerancia. Le hablé de este libro y usted me dijo, yo ya lo leí, ya lo he estudiado mucho, obviamente es un tema que a él le compete. A mí también me ha gustado mucho este tema y también he leído este libro, se lo recomendamos a la gente. Hablemos un poquito de ese señor, Héctor Abad Gómez, y otro que es el hijo de él, Héctor Abad Faciolince, que escribió un libro que se llama El olvido que seremos, que también se lo recomendamos a la gente. Y aquí hacemos ese ejercicio de que la gente combata la peor enfermedad que existe sobre la tierra, que se llama la ignorancia. La ignorancia y la indiferencia. Así es. Si el colectivo social nuestro, Oscar, no se preocupa y no se ocupa de encontrarse con el otro, de conversar con el otro, de poner en común los temas que los afectan, quienes tienen el poder seguirán haciendo con nosotros lo que quieran. Porque se genera una división. Se genera una división y se genera un encerramiento, un aislamiento. Cada uno en su mundo de indiferencia, cada uno en su búsqueda de satisfacer lo propio y pare de contar. El manual de tolerancia de Héctor Abad. Héctor Abad es un médico maravilloso. Héctor Abad es de esos seres humanos increíbles que tiene un consultorio y que lo pone al servicio de los más pobres y no tiene problema. Se dedica
a ser docente universitario, a entregar su vida a la causa de la educación, y por ahí se encuentra como médico, ni como abogado ni como político, con el tema de los derechos humanos. Y Héctor Abad está en la Mesa de Derechos Humanos de Antioquia y trabaja duro con el tema, hace muchísimas denuncias. Estamos por allá, por finales de 1990, toda esa etapa durísima del país, y el hombre Y entrega la vida por esa causa, asesinado por eso. El hombre cae asesinado por las balas de unos paramilitares, que no les conviene, no les interesa que este tipo de cosas se digan, pero el problema de los paramilitares, como se podrá evidenciar después cuando salgan los temas de la verdad y demás, no es de los paramilitares malos, sino de quienes los contratan, de quienes tienen ¿A quién le estorba ese la personaje? capacidad intelectual y económica de organizar esos ejércitos de defensa, comillas de defensa, porque en muchos casos sí fue así. Es que es una amenaza para el sistema alguien que despierte conciencias. Por supuesto, pero también es un beneficio para el sistema. Nosotros podemos decir que desde el ejercicio académico, en un momento de transición tan importante como el que está viviendo Colombia, quien trabaja por los derechos humanos se convierte en una figura importante que hay que cuidar, y de hecho estamos consiguiendo que Naciones Unidas nos proteja y que hayan otros organismos que estén aquí con nosotros del orden internacional para poder hacer el trabajo de acompañamiento a las comunidades, de veeduría, de mediación, y facilitar que los derechos sean hechos. Pero aquí lo importante es que Héctor Abad, pensador nuestro, colombiano, filántropo, lo que hace es establecer una serie de denuncias, de críticas a lo que estaba pasando, y hacer una propuesta. Por allá tuvimos nosotros un gran hombre de Marinilla, Ramón Emilio Arcila, y Ramón Emilio Arcila nos dejó un legado muy interesante. Hay que hacer protesta con propuesta. No es solo protesta. Esta es una propuesta la que hace Héctor Abad Gómez. Vamos a trabajarle a la tolerancia. Vamos a hacer un manualito. Un texto sencillo, elemental, que le llegue a la comunidad, que le llegue al estudiante fácilmente. Y el tipo dice, ¿este país qué necesita? Aprender a tolerar la diferencia. Nosotros, gústenos o no, somos distintos. Y si no, mire a su mujer, y si no, mire a su marido, y si no, mire a sus hijos. Dentro de la casa tenemos un montón de diferencias. ¿Cómo se resuelven las diferencias? Conversando. Y él hace énfasis en un capítulo bastante interesante con respecto a esa tolerancia, es combatir el fanatismo en todos los aspectos. Él habla mucho del fanatismo, tanto político como religioso como social, sino que uno no puede ser cerrado a sus ideas, sino abierto a la tolerancia. Y mire lo que él dice también ahí, que la verdadera política se empieza a ejercer en el momento en que uno se enamora, porque uno empieza a servirle a una esposa y ella empieza a servirle a uno. Y cuando uno se enamora de causas, así es, de ideales, de proyectos, de iniciativas comunitarias. Si no hay un nivel de enamoramiento, es decir, casi que de bobería, porque uno enamora a un bobo. Si no hay eso, usted no se casa. No, usted no va a crear un hijo, eso sale muy caro. Eso estar mercando sin plata es muy complicado. Pero bueno, el hecho concreto es que uno enamorado de las causas sociales despierta una serie de sensibilidades personales que son las que yo estudié, Oscar, en mi trabajo de investigación. Yo hice mi tema doctoral en la Pontificia Bolivariana con una tesis sobre la que sigo trabajando, sigo desarrollando cosas y sigo soñando en algún momento irme a hacer el postdoctorado, ¿por qué no? Si el hijo ya pudo, que yo le llevo un montón de años, porque no de pronto en algún momento yo podré irme por allá a hacer también mi postdoctorado, aquí abajito en Argentina. El tema de la alteridad, el tema del otro, el tema del rostro, el tema de la opción por el que es distinto de mí, que va más allá de la pura tolerancia. Muy importante la tolerancia, claro, y Colombia necesitamos eso, pero mucho. No puede ser que porque el otro piense, ame, viva, sienta distinto de mí, ya es mi enemigo, no puede ser. Y eso hay que seguirlo trabajando para
descontaminar a la manera que hizo Antanas Mockus, poniendo vacunas contra la intolerancia, vacunas simbólicas, vacunas de alfabetización, vacunas de solidaridad, vacunas de valores. Y luego Héctor Abad deja un hijo maravilloso, Facio Lince. A mí me parece, hay quienes lo critican mucho, hablamos ahora de eso, Oscar, pero a mí me parece que él es de los pensadores más interesantes de este país y que ha sido capaz de apostar hasta su vida también. Él por fortuna sigue vivo, pero ha puesto hasta su vida en la bandeja por el tema de la herencia que le dejó su padre, por el tema de los valores que él aprendió y que él vivió. Entonces, uno tendría que decir que Héctor Abad Facio Lince es un columnista, yo lo conozco como columnista y lo sigo. Ahí donde veo que hay una columna de él publicada, procuro leerla, invito a leer a otros, incluso llevo ese material a clase para arrancar una sesión de trabajo con estudiantes de universidad, y eso se convierte en un buen pretexto para que los estudiantes produzcan textos, para que los estudiantes piensen, para que los estudiantes se pongan de frente a los distintos temas que este maestro pone en su columna. Ahí hay un ejercicio maravilloso, pero yo me quiero volver a ir un poquito más allá de la tolerancia, y es que tu necesidad, tu problema son mi necesidad y mi problema. Pero yo te tengo que respetar porque vos sos completamente distinto de mí. ¿Cómo avanzar en una mirada filosófica, ética y política que me conduzca a entender que la suerte del otro es mi propia suerte? Esa es una muy buena pregunta y yo no tengo respuesta. Ahí hay que estar trabajando. Y en torno a esa pregunta vale la pena poner los días y los años y la historia y la experiencia. Hacer remembranza de lo que somos adentro, los seres humanos. Los seres humanos estamos hechos para el otro, siempre. Y cuando esa inclinación al otro se pierde, yo me pierdo. Y yo creo que la humanidad hoy está en una crisis muy fuerte, Oscar. Una crisis que llama a Martin Heidegger de oscurecimiento del mundo. Aparentemente todo está muy bien, pero si vamos a mirar despacio, las cosas están en lugares completamente equivocados. Uno mira al presidente de Estados Unidos. Por favor. Fuera de base. Por favor, ese es un caso excepcional de cómo está esta cosa, que también habría que revisar un poquito más despacio, pero uno luego mira hacia los espectáculos que se dan en este país por cuenta de las fiebres politiqueras. No, esta vaina hay que bajarle al tema político partidista y subirle al tema político comunitario, al tema político ciudadano, al tema político encontrarnos en la diferencia y en el respeto. Pero antes que en el respeto, en la responsabilidad, que es lo que decimos desde el otro, desde la alteridad. La responsabilidad es que lo que le pasa al otro me demanda mi posición, me demanda mi carácter, me demanda mi valentía. Hay que tener coraje de ser capaz de otro, del otro. Ese otro que está ahí próximo a mí, el más próximo, el más prójimo, que es mi hijo, que es mi esposa, que es mi familia, pero también ese otro próximo que es el del barrio, pero ese otro próximo que es el que está allá en Siria, quemado por fósforo encendido, asesinado por regímenes de poder absolutamente extraños, que nada tiene que ver con una apuesta humanista como la que estamos en capacidad de realizar de cara a eso que somos, a la remembranza de lo que tenemos como seres humanos, repito. John Jairo Serna, hoy en Remembranzas de nuestra tierra, un programa bastante nutrido de muchos temas que yo digo quedan muchos empezados para próximos programas y que seguirá siendo un invitado especial para nosotros en este programa. John Jairo, le agradecemos mucho por estar en Remembranzas de nuestra tierra. Como siempre decimos, me cuentan con tiempito y en la medida de lo posible ahí estaremos. Un saludo muy especial y ojalá esta conversación les haya sido de su agrado y sobre todo de su reflexión, aprendizaje y enseñanza a otros. Muchas gracias.
Oscar, muchas gracias a ti. Mientras descargan las mulas, en el polvo se revuelve. Bien, mis amigos, despedimos hoy el programa acompañado, como siempre nos gusta, de la naturaleza, de este entorno que genera oxígeno para nosotros y sobre todo armonía y tranquilidad, aquí en el ecosendero Arnulfo Pérez Pérez de la Universidad Católica de Oriente. Damos agradecimiento a esta institución que nos abren siempre las puertas para estar y producir aquí los programas, y con el entrevistado en el día de hoy, John Jairo Serna Sánchez, que dentro de 8 días continuamos también con la segunda parte de este reportaje. Y les invitamos a ustedes para que sigan viendo estos temas, estos programas que tenemos para presentarles a ustedes cada 8 días. Damos un saludo muy especial a don Javier Franco y a su querida madre en el sector de Belén, que él siempre admira estos escenarios que escogemos para este programa, la naturaleza, los temas. Como dice él, nos invita a usted a pensar diferente, a ser libres de una cantidad de cosas que el sistema nos ubica, la sociedad de consumo, y sobre todo a que usted sea una persona intacta, libre de pensar, de actuar, de ser, de sentir en sus espacios de la vida que la vida le ofrece cada 8 días en este espacio de remembranzas de nuestra tierra. Nosotros somos un programa que está generando arte, cultura y educación desde hace 17 años acá en el Oriente Antioqueño. Ahora también llevamos este espacio por muchos lugares del mundo a través de la internet. Los esperamos en 8 días en otra entrega más de su programa Remembranzas de nuestra tierra, más historias, más personajes, artistas, invitados especiales que cada 8 días ponen ese toque de cultura, de sabiduría, de conocimiento para todos ustedes, amigos, que son nuestra razón de ser. En 8 días los esperamos en otra entrega más de su programa Remembranzas de nuestra tierra, que mantiene vivas tus tradiciones. Mientras descargan las mulas, en el polvo se revuelve. El año 1919, en la Piedra del Peñol. Nunca en la de Guatapé, sino en la del Peñol, que sí, es la que limita con San Vicente y Peñol. Allá sacó esos versos el finado señor González. ¿Y cuáles son los versos? Los versos son muy bonitos. Díganlos, pues, a ver. Cuando eso se conseguía el sombrero borsalino, que era el que llevaba el señor González en la cabeza puesto, en la subida a la piedra. En el año de 1919, en la subida de la piedra, fui yo a dejar mi sombrero. Legítimo borsalino que 500 me costó, y esto fue para el señor Juan Suárez, que fue el que se lo costó. 100 balas de chilca negra y una aguja capotera. Hicieron este combate que hubo gente que lo viera. Porque él añadió 100 balas de chilca negra y le puso una aguja capotera en la punta para bajar el sombrero de la piedra donde se acaba enredado. Esos eran los versos. Y en manos de Juan quedó. La cosa se puso cancha. Y allí nada más un pedo dentro, así que lo llanta. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido
y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Mientras descargan las mulas, en el polvo se revuelve. Floristería y Jardín Diseños. Arreglos florales para toda ocasión. Flores al por mayor y al detal. Servicio a domicilio a nivel nacional. Estamos ubicados en la calle de la Madera, teléfono 561-3338-614-5564. 45 años de experiencia garantizan nuestra calidad y cumplimiento. Recuerde, una bella expresión se hace con flores. Floristería y Jardín Diseños. En sus almacenes Sol Naciente y Urban Fashion encuentra el más amplio surtido en chompas, chaquetas, conjuntos deportivos para dama, caballeros y niños. Tenemos plan Separe y crédito sin cuota inicial. Visítenos en el Centro Comercial La Convención Local 223 y Centro Comercial Plaza Real Local 103. Buenos precios y excelente atención en sus almacenes Sol Naciente y Urban Fashion. Centro Comercial Río Negro Plaza, donde encuentras lo que buscas. El Mercado Golanday, cómodo, seguro, económico. Productos importados, rancho y licores. Servicio de carnicería y legumbrería. Todo para la canasta familiar. Excelentes precios y buena atención.
Servicio a domicilio en el teléfono 561-1586. Atendemos todos los días de 7:30 de la mañana a 10 de la noche. El Mercado Gualanday, cómodo, seguro, económico. Plantas Medicinales Nueva Vida. Encuentra aquí todo lo relacionado con plantas medicinales, productos naturales, esotéricos, riegos, velas y esencias. Visítenos en la Plaza de Mercado Local 60, teléfono 531-0641. La naturaleza lo hizo primero y lo hizo mejor. Plantas Medicinales Nueva Vida. Los arrieros a colgar cerca del río, antes que la noche cubra los barrancos del camino. Un arriero retrasado grita con celos de rabia: hurria, mujer de los diablos, maldita mula cansada. Mientras descargan las mulas, en el polvo se revuelven.